Saludos. Sintonice hoy un fascinante viaje a través de la historia para descubrir la enigmática historia de Cleopatra, una de las mujeres más cautivadoras de su época. Nacida en el año 69 a.C., Cleopatra reinó como la última faraona del antiguo Egipto, e impuso su presencia como una de las figuras más influyentes de su tiempo. Nacida en un mundo enfrentado por una lucha de poder, Cleopatra emergió como una mente maestra estratégica, empleando una perspicacia diplomática que estaba mucho más allá de su edad. En el año 51 a.C. ascendió al trono de Egipto, aunque compartía la prerrogativa real con su hermano, Ptolomeo XIII. Sin embargo, este parentesco pronto se vio amenazado por discordias familiares y tensiones que se cernían constantemente, augurando un conflicto inminente. El hermano rebelde de Cleopatra finalmente instigó una confrontación en toda regla que la obligó al exilio. Sin embargo, impávida e inflexible ante sus turbulentas circunstancias, Cleopatra se aventuró astutamente en busca de ayuda en el corazón de Roma. Fue aquí donde conoció fatídicamente a Julio César, un hombre de considerable influencia política, y juntos, su unión cambiaría el destino mismo de Egipto. La relación de Cleopatra con Julio César no fue solo un entrelazamiento personal de destinos. También fue una alianza política profundamente impactante que utilizó astutamente para recuperar su trono y solidificar su poder en Egipto. Consolidando aún más su posición se produjo el nacimiento de su hijo, Cesarión, quien se convirtió en un símbolo de unidad para el pueblo. Sin embargo, la euforia de esta nueva fuerza fue derrocada despiadadamente por los trágicos acontecimientos cuando Julio César fue brutalmente asesinado en el año 44 a.C. sin inmutarse. Cleopatra huyó de regreso a Egipto, con la carga de una nación afligida pesando pesadamente en su corazón. Ajena a su angustia personal, Cleopatra pronto orquestó una nueva alianza estratégica nacida de una furiosa tormenta de agitación política. Se alió con Marco Antonio, un destacado líder romano cuya influencia se sintió enormemente en todo el Imperio Romano. El vínculo entre Cleopatra y Marco Antonio era poderoso, cimentado por 3 encarnaciones extraordinarias de su amor, 3 hijos, para ser precisos. Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo fueron los herederos de esta tumultuosa unión, y signos propicios para el futuro tanto de Egipto como de Roma. Sin embargo, la alegría y el triunfo fueron sentimientos fugaces hacia Cleopatra, cuyos años de gobierno se vieron cada vez más eclipsados por la amenazante sombra de Octavio, el adversario político de Marco Antonio. Se desarrolló una sutil danza de poder, y la tensa confrontación política finalmente desembocó en la feroz batalla de Actium en el año 31 a.C. Desafortunadamente, Actium marcó la sentencia de muerte para la lucha por el poder de Cleopatra. Las fuerzas combinadas de Octavio salieron victoriosas, lo que marcó un final trágico para Cleopatra y Marco Antonio. Debilitados y desesperados, los otrora orgullosos gobernantes eligieron la muerte en sus términos, lo que finalmente condujo a su fatídica y autoinfligida muerte en el año 30 a.C. Las amargas consecuencias de esta batalla marcaron un punto de inflexión significativo no solo para Egipto sino también para el legado perdurable de Cleopatra. Su muerte y la anexión de Egipto al Imperio Romano en constante expansión finalmente disolvieron el otrora gran reino independiente, sellando claramente su destino y prediciendo su futuro bajo una nueva tutela imperial. Sin embargo, la historia de Cleopatra no está definida por su trágico final, sino más bien por la fuerza indomable y el ingenio que exhibió frente a la adversidad. Se la celebra no solo por su belleza, sino también por su destreza intelectual y su notable perspicacia política, navegando hábilmente en tiempos turbulentos para conservar la soberanía de su reino. La historia de Cleopatra sigue siendo un testimonio convincente de su capacidad innata para enfrentarse a la marea de los tiempos cambiantes. Gracias a su valentía inigualable y su pura fuerza de voluntad, Cleopatra dejó su huella en el mundo, dejando un legado que resonaría en los áticos del tiempo. El nombre y el recuerdo de Cleopatra todavía resuenan con una sensación de poder persistente. Un potente símbolo de fuerza femenina, se opuso a los roles impuestos por su género, rompiendo barreras sociales y afirmándose resilientemente como una figura poderosa que era a la vez temida y venerada. La influencia de Cleopatra no se limitó simplemente a los muros de Egipto, sino que resonó a una escala internacional mucho mayor. Su capacidad para establecer alianzas estratégicas como herramienta de supervivencia no fue simplemente una muestra de su excepcional perspicacia política, sino también una indicación de su profunda previsión y comprensión de la geopolítica dinámica de su época. A lo largo de su vida, su reinado y su prematura muerte, Cleopatra ha grabado para siempre su nombre en los anales de la historia. Su elegancia, su fuerza y su legado continúan inspirando a innumerables generaciones, asegurando que su notable historia de determinación y resiliencia nunca sea olvidada. Desde la cima del poder hasta las profundidades del dolor, Cleopatra viajó por la vida con una increíble fuerza de carácter.
Ante enemigos formidables, traiciones y circunstancias desafiantes, continuó luchando con extraordinario coraje y determinación, negándose a ceder hasta el final. Su vida ofrece un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la voluntad indomable, recordándonos que incluso frente a las adversidades últimas, a menudo existe una oportunidad. Su legado perdurable ilustra el poder de la determinación implacable y el amor inquebrantable por el propio país, hablándonos a cada uno de nosotros a través de los anales del tiempo. El cuento de Cleopatra, el último faraón del antiguo Egipto, perdura como una notable historia de coraje, intelecto y determinación inquebrantable. A pesar de los muchos desafíos que enfrentó, Cleopatra resucitó como un fénix de las cenizas, desafiando el destino y forjándose un destino que perduraría mucho más allá de su tiempo. Al correr las cortinas y concluir nuestra exploración de la vida de esta notable figura histórica, recordemos la naturaleza atemporal del legado de Cleopatra. La suya es una historia de poder, manipulación, amor, pérdida y, en última instancia, resiliencia. Entre todas las cualidades entrañables que irradiaba, una destaca: el coraje inquebrantable. Las arenas del tiempo pueden haber cambiado, las civilizaciones pueden haber surgido y caído, pero el legado de Cleopatra, radiante por su notable fuerza e inteligencia, continúa despertando interés, debates y, lo más importante, inspiración. La historia de Cleopatra es, en última instancia, la historia de una mujer cuya determinación y coraje cambiaron el curso de la historia. Mientras el crepúsculo desciende sobre las arenas doradas del tiempo, revive la historia de Cleopatra, un testimonio del espíritu perdurable de la feminidad, la imponente majestad de la resiliencia humana, y el espectro eterno del poder entrelazado con el amor, todo en el telón de fondo de un reino cuya gloria resuena a través de los siglos. Es esta fuerza decidida y esta determinación inquebrantable lo que hace que Cleopatra se destaque entre los antiguos. Faro del poder femenino, logró mantener su reinado en una época predominantemente dominada por los hombres, sentando las bases para muchas mujeres influyentes que siguieron sus pasos. Este viaje a través de la vida de Cleopatra, impregnado de los anales de la historia del antiguo Egipto, nos ofrece mucho más que una narrativa intrigante. Es en el centro de esta historia donde encontramos valiosas lecciones sobre liderazgo, gobernanza estratégica y la búsqueda inquebrantable de sueños. Una historia atemporal que enriquece nuestra comprensión del pasado, el presente y el futuro. Con esta narración, separamos una cortina incolora que oculta el enigmático pasado. Tejiendo los hilos de los relatos históricos antiguos, nos embarcamos en un viaje a través de las arenas del tiempo para dar vida a las profundas crónicas de Cleopatra, un rico tapiz de poder, amor y tragedias arraigado en la encantadora esfera del antiguo Egipto. El notable viaje de Cleopatra sirve como un potente recordatorio, en el vasto lienzo de la historia lleno de historias de valor, poder, conquista y pérdida, un espíritu inquebrantable y una voluntad indomable son los elementos atemporales que continúan tallando sus marcas en medio de los vientos cambiantes del cambio. Solemne, inspiradora y convincente, su vida continúa resonando a través de los siglos con potente relevancia. En consecuencia, en medio de los arroyos balbuceantes de los eones que pasan, observamos la silueta de Cleopatra, con su espíritu apasionado erguido, imperturbable e inquebrantable incluso frente a la inevitable derrota. Inviviendo su excepcional resiliencia, obtenemos la fuerza para elevarnos por encima de las luchas cotidianas, y persistir con una voluntad tenaz hacia una grandeza siempre esquiva. Con esto concluimos nuestra odisea a través del cautivador cuento de Cleopatra. A medida que los colores de la historia continúan pintando las crónicas de nuestro pasado, este capítulo, singularmente inquebrantable en su magnificencia y superlativo en su escala, deja una impresión indeleble en la base de la memoria colectiva humana, un testimonio atemporal de los logros imperiales y el valor femenino. A riesgo de repetirse, subrayemos, la historia de Cleopatra no es simplemente un relato de acontecimientos históricos, sino una conmovedora lección de hermosa resiliencia, un testimonio de tenacidad y una saga de éxito en medio de pruebas incesantes, cargadas de ecos que resuenan en los pasillos del tiempo. A medida que la historia avanza a través del vasto continuo, la silueta de Cleopatra continúa proyectando una larga sombra sobre los anales de la antigüedad, firmemente establecida como el modelo de una era de gracia y grandeza, una soberana insuperable de profundidad estratégica, y una figura femenina definitoria de férrea resiliencia y fuerza ilustre.